Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorgelina Di Iorio, soy profesora adjunta de la materia. Espero que este nuevo video los encuentre o las y les encuentre a todos y a sus seres queridos, amigos, familiares, bien en el marco de este aislamiento físico que nos toca atravesar en función de la pandemia en la que en estos días estamos viviendo nuestra vida cotidiana, pero como el aislamiento físico no significa distancia social, es que pensamos esta modalidad mediada por la tecnología para seguir pensando y encontrándonos a abordar algunos de los temas de la psicología social. Y en este nuevo video le vamos a dar continuidad a lo que empezaron a desarrollar con Valeria en el video anterior sobre la clase 2, sobre la unidad 2 en relación a la construcción del orden social, y específicamente vamos a estar trabajando con Marguerite Luckmann, con un libro que se llama La construcción social de la realidad, que lo vamos a estar trabajando tanto en, en esta unidad como en la unidad 3, y yo digo que Marguerite Luckmann, ustedes tienen el material disponible en el campus. Es un libro que es denso en el doble sentido del término, ¿no? Denso desde su perspectiva antropológica, y ahí estoy recuperando a Gertz, ¿no? Donde él plantea, ¿no?, la profundidad en la que estos autores trabajan sobre ciertos temas y describen a lo largo de los distintos capítulos cómo es en los procesos de interacción cara a cara que se van construyendo determinados significados. Entonces, y además dialogan con un montón de autores, algunos a los cuales a veces los mencionan explícitamente, pero otros a los que no. Entonces eso hace una profundidad en el tratamiento del tema, que justamente es lo que caracteriza a este abordaje fenomenológico de la sociología del conocimiento que proponen Marguerite y Luckmann, y es denso en la percepción o en la acepción del sentido común, ¿no? De que es un material muy largo, de que a veces la fotocopia no se lee bien, que son muchas páginas, que a veces no se entiende de qué están hablando, que parece que están definiendo lo mismo 20 veces de distinta manera, que hace difícil la lectura y que encima hay que leerlo en el marco del aislamiento. Entonces, pensando en esa otra acepción, es que este video intentaba dar algunas pistas para entrar en la lectura de Marguerite Luckmann, lo mismo que las preguntas que puedan hacer en el foro a sus ayudantes, o que puedan acercar en función o lo que les genere tanto a partir de este video como la lectura de los autores. Y decíamos que es una continuidad de la perspectiva constructivista que he desarrollado Valeria en el video anterior, donde presenta algunos, ¿no?, de los desarrollos de Václavic y de Rosenham, porque tanto entre esa clase y esta, lo que vamos a comprender es cierta epistemología de, ¿no?, que presenta la perspectiva construccionista, ¿no?, que va a ser el modo en que vamos a llamar a la perspectiva constructivista dentro de la psicología social. Entonces, ¿qué es lo que decía esa perspectiva constructivista? Que un poco, ¿no?, a modo de repaso del video anterior, que por un lado no hay una única manera privilegiada de acceder a la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de significados y de formas que conviven, que incluso algunas son contradictorias, que nos permiten definir esos fenómenos de nuestra vida cotidiana, pero que además esos múltiples significados y la forma en que algunos prevalecen a lo largo del tiempo o que se modifican, no va a depender de la voluntad de las personas, sino de las relaciones sociales y además de los contextos sociohistóricos en los cuales esas interacciones se despliegan, ¿no? De alguna manera, eso quiere decir que los significados tienen historicidad, y además que esos significados se construyen en la interacción y que al mismo momento van a mediar, ¿sí?, esos modos de interacción, ¿no? Lo que nos une con las personas son significados que hace que no solo definamos al otro, sino que nos definamos a nosotros mismos y que a su vez definamos el tipo de vínculo que establecemos con esas personas. Y esa perspectiva constructivista en la psicología social, yo decía antes, se va a llamar construccionismo social, y el que le va a dar ese nombre va a ser Kenneth Gergen, que es un psicólogo social contemporáneo, lo vamos a escuchar en algunas en otras unidades, y de alguna manera como haciendo una especie de homenaje o revalorizando los aportes de la sociología del conocimiento de Marguerite y Luckmann en el campo de la psicología social, es que define al construccionismo social como una de las tradiciones dentro de la psicología social, no es la única, eso también ustedes lo vieron cuando
se fueron definiendo en el video de Martín, la historia de la psicología social, las distintas tradiciones, pero recupera, ¿no? De alguna manera revaloriza los aportes de estos dos sociólogos europeos, Peter Berger y Thomas Luhmann, un austríaco y el otro alemán, que desarrollan, no es su único libro, pero quizás es la obra más conocida o la más divulgada, sobre todo en el campo de la psicología social, que a partir de, ¿no? Cuando migran a Estados Unidos y realizan sus desarrollos en la New School of Social Research en Nueva York, escriben este libro sobre la construcción social de la realidad. Y dice Gerger, ¿no?, que el construccionismo social es una metateoría. Y una metateoría quiere decir que es una teoría de las teorías, ¿no?, de esos significados que construimos en nuestra vida cotidiana y que nos permiten definir al mundo, ¿no? Construimos teorías explicativas, obviamente que no tienen el mismo nivel de sistematicidad o la misma forma que las teorías disciplinares, pero son formas de definir el mundo, formas de definir a los otros, formas de definirnos a nosotros mismos, formas en las que nos permite regular nuestros comportamientos y manejarnos en nuestra vida cotidiana. Entonces, incluso, ¿no?, a lo largo del libro vamos a decir que estos autores intentan explicar cómo es que esas teorías explicativas se fueron construyendo en las interacciones en nuestra vida cotidiana. Es interesante pensar en esto, en este contexto de pandemia, porque justamente algo de lo que se pone en duda son algunas de las formas en las que teníamos establecidas y dadas por obvio sobre cómo debían ser las cosas, ¿no? Esas teorías explicativas que nos permitían manejarnos, parece que se ven modificadas, que se ven trastocadas, que se ven puestas en cuestión, porque aparece un acontecimiento que nos hace modificar, nos hace pensar, o nos hace revisar las formas en las que interactuamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, a lo largo del libro, ahí está un poco el índice, ¿no? Nosotros vamos a trabajar solo con el capítulo 1 y el capítulo 2, y ellos definen, me parece interesante leer el índice cuando ustedes después vuelvan a mirar el PowerPoint, porque ahí están los conceptos claves, ¿no? Yo decía al principio que hablan de un montón de cosas Berger y Luhmann a lo largo del texto, pero tanto el índice como también el programa o los contenidos que aparecen como principales de la unidad, tienen que ser otra especie de guía que acompañe la lectura del texto, ¿no? ¿Dónde estar mirando? ¿Dónde vamos a poner el acento? Que no quiere decir que nos olvidamos de los otros conceptos, sino que vamos a priorizar en esta primera aproximación en estas unidades, en estos conceptos. Y ahí el concepto de vida cotidiana, el concepto de realidad objetiva y el concepto de realidad subjetiva van a ser 3 de los conceptos que vamos a ir desarrollando, pero digo, para que los tengan ahí anotados y tener, ¿no?, para poder, claramente son aquellos que sí vamos a necesitar poder tener claros, por lo menos a lo largo de este video. Y cuando ellos estén hablando, ¿no?, decíamos que el título del libro es la construcción social de la realidad. Entonces, de alguna manera es decir que la realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento, o sea, la perspectiva teórica de la cual son parte Berger y Luhmann, va a tratar de analizar los procesos por los cuales se produce esa realidad. Y cuando estamos diciendo realidad, estamos diciendo, ¿no?, se están aludiendo específicamente a la propiedad que tienen los fenómenos que hace que las reconozcamos como independientes de nuestra propia voluntad, ¿no? Se convierten en algo disponible para ser compartido por otros. Por eso ahí van a estar hablando de realidad objetiva, ¿no? Algo objetivado que se externaliza y que no depende de nuestras propias intenciones o voluntades. Y se construye socialmente, y lo social no es un material, ¿no? No es una tela o con lo cual algo se hace, sino que alude a la interacción, a lo que pasa entre las personas, a lo vincular. Justamente, ¿no?, lo que están diciendo es que esa realidad se construye en la interacción, y como estuvimos viendo en los videos anteriores, justamente es la interacción el objeto de estudio de la psicología social, ¿no? Por eso social alude a la interacción, y cuando estén hablando de conocimiento, se van a referir a la certidumbre o a la certeza de que esos fenómenos que fueron definidos como realidad, son reales y poseen características específicas. Y me interesa puntualmente centralizar en esta idea de certidumbre, certeza, porque no estamos diciendo verdadero o falso,
no es que los conocimientos del sentido común o ciertos conocimientos del sentido común son más verdaderos que otros. No les interesa a la sociología del conocimiento indagar sobre distorsiones de la realidad, si es más verdadero las ideas que construyen las personas, por ejemplo, sobre el coronavirus, o las ideas que las teorías disciplinares como la medicina, la epidemiología o la psicología construyen sobre el coronavirus. Dicen, ambos tipos de conocimiento son válidos, tienen certidumbre, se establecen con valor de verdad en determinado momento, y en todo caso entrarán en conflicto, pueden ser contradictorios, pero no es que desde esta perspectiva unos son más válidos que otros. Justamente lo que van a intentar describir es cómo es que en ciertos momentos ciertas ideas, ¿no?, se llegan a establecer con valor de verdad, ¿no? ¿Por qué se conservan algunas definiciones y no otras? ¿A partir de qué procesos eso que nosotros consideramos como dado por obvio, eso que no cuestionamos, llegamos a un mundo que está ordenado, incluso nos espera un nombre, a veces expectativas sobre lo que se espera de nosotros? ¿Cómo eso que se ha constituido de determinada manera, cómo es que se constituyó de esa manera? ¿Cómo lo que está a nuestra disposición, sobre lo que no dudamos, se fue configurando como tal, y a partir de qué proceso, ¿no? Van a estar distinguiendo muchos procesos que van a permitir describir cómo es que se construye esa realidad y cómo es que se establece con valor de verdad en determinados momentos históricos. Entonces ahí, ¿no?, ellos dicen, la sociología del conocimiento debe ocuparse ante todo de lo que la gente conoce como realidad de la vida cotidiana, ¿no? Dice, dicho de otra manera, el conocimiento del sentido común, más que de las ideas, debe constituir el tema central de la sociología del conocimiento. Y esto es un poco lo que estábamos diciendo recién, ¿no? En el concepto de ideas, uno podría estar incluyendo acá distintos tipos de saberes, por ejemplo, los saberes disciplinares, los saberes metodológicos, los saberes teológicos, los saberes mitológicos, y conviven con otros saberes que son los saberes del sentido común. Pero no nos va a interesar puntualmente cuáles son esos conocimientos, porque si uno es más válido que el otro, ¿sí? Eso que explicábamos recién con el ejemplo de, ¿no?, del coronavirus, o las ideas que las personas construimos sobre cómo debemos cuidarnos, ¿no? Incluso vamos a ver después con otras unidades, por ejemplo con el concepto de representaciones sociales, cómo hay tensiones entre esos conocimientos de sentido común, que recuperan a veces aspectos de otros saberes, pero que no son distintos, no son iguales, pero que sin embargo son parte de las maneras en las que explicamos nuestra realidad. Y ahí, ¿no?, están en esta revalorización que hacen de los conocimientos del sentido común, están recuperando a un sociólogo que se llama Schutz, Alfred Schutz, que describe de manera, ¿no?, incluso recuperan de él la perspectiva fenomenológica. ¿Qué quiere decir esto? Ese detalle minucioso de fenómenos observables, empíricos, que les permiten describir cómo es que se construyen los conocimientos del sentido común, incluso porque ahí Schutz revaloriza, ¿no?, la vida cotidiana y dice que esa vida cotidiana se organiza en capas de sentidos, ¿no?, y que van a estar disponibles en función de las posiciones que ocupemos en las estructuras sociales o las estructuras institucionales. Berger y Luhmann recuperan los aportes de Schutz en esa revalorización de la vida cotidiana, también recuperan, ¿no?, de Dilthey esta perspectiva de la historicidad, que tiene que ver con estos conocimientos van a depender de los procesos históricos, sociales, ¿no?, están enraizados, hay una determinación situacional, vamos a decir quizás con perspectivas más nuevas, ¿no?, más contemporáneas, esto de los enfoques situados de los conocimientos del sentido común. Van a recuperar también de Marx esta perspectiva que me parece interesante de revalorizar, que tiene que ver con que todos estos productos, ¿no?, estos significados, son producto de la actividad humana, ¿no? Van a decir Berger y Luhmann que las personas somos productoras, pero además somos producto de estas interacciones, ¿no? Producimos esos significados y además estamos producidos o generados por esos significados que van a hacer que actuemos de determinada manera, que van a hacer que definamos a los otros de determinada manera, que van a hacer que nos definamos a nosotros mismos de determinada manera, ¿no?
también van a explicar que muchas veces perdemos de vista esa característica, ¿no? Ese trabajo de producir esos conocimientos, porque llegamos a un mundo donde pareciera que esos significados ya fueron construidos y que fueron construidos por otros. Y por otro lado, Berger y Luckmann también van a recuperar aportes de George Mead. No los vamos a trabajar nosotros en estos 2 capítulos, pero sí los van a recuperar cuando estén trabajando en el capítulo 3 en la internalización de esa realidad objetiva, ¿no? Como esos fenómenos que, esas definiciones de realidad que construimos y que van a explicar tanto entre el capítulo 1 y el capítulo 2, se internalizan, ¿no? Adquieren sentido para nuestra vida cotidiana, y eso lo van a llamar internalización. De ahí están recuperando los aportes de George Mead, en particular sobre esta dialéctica que Mead explica entre, ¿no?, la continuidad entre la sociedad y el individuo. Por otro lado, recuperan, entre otros aportes, a Durkheim y a Weber. Sobre estos sociólogos también nosotros, o ustedes, ¿no?, tienen algunas ideas a partir de lo que desarrollamos en Historia de la Psicología Social. De Durkheim, ¿no?, esta cualidad de, ¿no?, esto que él define de cómo el mundo o el orden de cosas es externo a nosotros, ¿no? Tienen una cualidad, él dice, son facticidades objetivas, son externas a nuestra propia voluntad. Llevamos un orden de cosas que está construido y que ejerce coerción, ¿no?, sobre las personas, coerción en el sentido que regula nuestros comportamientos, no tiene una connotación, solemos pensarlo de manera negativa, pero acá estamos pensando en aquellas, ¿no?, aspectos que regulan la forma en la que interactuamos en la vida cotidiana. Y de Weber recuperan, ¿no?, que además ¿no?, que las acciones adquieren un conjunto de significados subjetivos, ¿no?, que esto quiere decir que tienen sentido en función de nuestras experiencias de la vida cotidiana. De alguna manera, con esto Berger y Luckmann están definiendo algo que también es central a lo largo del libro, que es cómo, y lo presentan a lo largo de los capítulos, que los diferenciamos solo a los fines pedagógicos, cómo la sociedad tiene una doble cualidad, ¿no? No es realidad objetiva o realidad subjetiva, sino que es tanto realidad objetiva como realidad subjetiva, ¿no? Realidad objetiva en el sentido de esta dimensión durkheimiana, ¿no?, de que es una realidad que se nos presenta como externa a nosotros, que incorporamos, algo que aparece como preexistente, pero que también, a la vez, adquiere significados subjetivos en función de nuestras experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Y ahí también recuperen lo que Valeria definía en el video anterior sobre objetivo y subjetivo, ¿no? En el sentido, no estamos hablando de lo neutral o de lo no neutral, sino del objetivo como la propiedad de los fenómenos de estar disponibles para ser incorporados en función de nuestras experiencias de la vida cotidiana. Entonces, a lo largo del libro van a intentar explicar cómo es posible que esos significados subjetivos, ¿sí?, que son producto de nuestra actividad humana, se conviertan en facticidades objetivas. Y, a su vez, cómo es que se producen esas facticidades objetivas a partir de nuestra propia actividad humana. Parecen preguntas bastante similares, pero que responden a 2 momentos lógicos en los cuales ellos van a explicar la construcción de ese orden social o de la sociedad. En el capítulo 1, ¿no?, Berger y Luckmann van a, perdón ahí la cuestión de la tecnología, en el capítulo 1 ellos van a explicar esos fundamentos de la vida cotidiana y de alguna manera van a definir que la realidad de la vida cotidiana es la realidad por excelencia. ¿Qué quiere decir? Eso es la realidad de la vigilia, la realidad en la que nos movemos en un aquí y una ahora, que está delimitada por una estructura temporoespacial, que tiene una función normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer lo que queramos en cualquier momento y en cualquier espacio, sino que nuestros comportamientos se regulan en función de esas estructuras temporoespaciales. Yo recién estaba tomando un mate, no es lo mismo que esté tomando un mate en el marco de una clase, que esté tomando una cerveza en el marco de una clase, ¿no? Digo, ahí hay algo de este espacio-tiempo, incluso aunque sea una modalidad virtual, que hace que ciertas cosas no sean posibles, ¿no? Que haya ciertas regulaciones o reglas de la interacción que regulan, que organizan nuestras experiencias en la vida cotidiana. Dicen además
Barry Luhmann, que esta realidad de la vida cotidiana es una realidad intersubjetiva, es la realidad que comparto con otros, ¿no? Y de hecho revalorizan la interacción cara a cara, y me parece también interesante pensar en esto que ellos van a desarrollar a lo largo del capítulo 1, sobre todo en contextos en el que estamos, de aislamiento físico, donde lo que se ve interrumpida es la posibilidad del contacto cara a cara, justamente porque eso se ha convertido en algo del orden del riesgo, ¿no? Digo, somos las personas vehículos, ¿no?, del virus, en la medida en que nos movemos y nos encontramos cara a cara con el otro, eso nos genera ciertas situaciones de no cuidado en relación al virus, ¿no?, al coronavirus. Entonces hay algo ahí donde decimos, bueno, pero Barry Luhmann nos dice que la vida cotidiana es la que comparto con otros, y estamos en un momento en el que compartir con otros se ha vuelto del orden de lo peligroso, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque eso nos pone nos obliga a encontrar otras formas en las que tengamos que manejarnos en nuestra vida cotidiana. Y esto se conecta con algo que también define Barry Luhmann, es que esa realidad de la vida cotidiana se organiza en rutinas, pero también se organiza en zonas que ellos llaman problemáticas, ¿no?, que también son parte de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Aprendemos por rutinas, aprendemos a partir de lo que está habitualizado, ¿no? Aprendemos a partir de aquello que nos fueron transmitiendo en los procesos, después van a hablar de los procesos de socialización, pero que hace que no dudemos de aquellas cosas y que no nos las preguntemos, al modo de una especie de economía de fuerza, ¿no? Digo, no necesitamos, por ejemplo, pensemos en subir al colectivo, vamos a hablar a subir el colectivo en la ciudad de Buenos Aires, porque en otros lugares, incluso en otras ciudades de nuestro país, hasta a veces se toma de modo distinto, pero digo, hasta el momento de la pandemia, para subir al colectivo íbamos a la parada, ¿no? Hay ciertas paradas en ciertos lugares, el colectivo no para en cualquier lugar, por lo general sabemos dónde para, también sabemos que hay que levantar la mano para que el colectivero pare. Digo, ¿se preguntaron alguna vez quién les enseñó a cómo parar el colectivo? Hay un momento donde perdemos de vista quién nos enseñó esa información, lo fuimos incorporando a partir de rutinas. Eso como otro montón de cosas, ¿no? Desde cómo sacar el colectivo, dónde sentarnos, cuán cerca o lejos estar de alguien en esa situación de interacción, lo fuimos incorporando por rutina. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? ¿No? Justamente porque la movilidad es la que entra en cuestión, digo, hay cuestiones con los transportes públicos, incluso entonces ahora para subir al colectivo, cuando subimos o cuando tenemos la necesidad de tener que hacerlo, lo hacemos por atrás, no lo hacemos por adelante, porque el colectivero tampoco puede interactuar con nosotros, en algún caso tienen hasta nylon. Cambió, alguien nos tuvo que decir, tuvimos que hacerlo de una manera distinta. Entonces, a eso es lo que ellos se refieren con que también organizamos y aprendemos la vida cotidiana, no solo por conocimientos de rutina, sino por cuestiones problemáticas. Cuando luego irrumpe en nuestra cotidianidad, se ponen en funcionamiento procesos que hacen que tengamos que aprender la vida cotidiana de nueva manera, que tengamos que construir nuevos modos para manejarnos en la vida cotidiana. Pero eso no significa que no estemos dentro de la vida cotidiana. Por eso ahí ellos lo van a delimitar de otro concepto que es importante, que es el de zonas limitadas de significado, ¿no? Que no tiene que ver con esto de lo problemático. Lo problemático, eso que aparece como novedoso en nuestra vida cotidiana, lo vamos a poder reordenar o reconocer a partir de nuevas rutinas y de nuevos esquemas que nos permitan manejarnos, ¿no? Que nos permitan, y que vamos incorporando, ¿no? Va como ampliándose esos conocimientos en los cuales se organiza nuestra vida cotidiana, por eso también hablan, ¿no?, del acopio social de conocimientos. Hay disponibles un montón de conocimientos del sentido común que van a ser accesibles a nosotros en función de ciertas estructuras de relevancia, en función de aquello que necesitemos, a partir de las exigencias de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ahora tuvimos todos que aprender nuevas herramientas virtuales, por ejemplo el Zoom, que quizás era algo que no estábamos usando, y ahora, o que no nos era relevante porque no estábamos todo el tiempo usando estas herramientas virtuales para conectarnos con los otros, pero que en este momento adquiere relevancia, porque como no podemos encontrarnos de otra manera, necesitamos recurrir, ¿no?, a saberes que están disponibles, y en todo caso, cómo accedemos a esos saberes que nos permitan interactuar en este momento en particular, ¿no?
Claro que todo esto es posible a partir y a lo largo del capítulo 1, van a trabajarlo con mucho detalle. Algo de esto también vieron con el capítulo, con el video anterior, en relación a la función que cumple el lenguaje como la herramienta que nos permite justamente objetivar estas experiencias, objetivar en el sentido de hacerlas externas a nuestra propia voluntad o nuestra propia rumiación, y ponerlas disponibles, las ponen a rodar, a circular, para que se configuren como saberes o como fenómenos a ser incorporados en la vida cotidiana, ¿no? El lenguaje nos permite trascender del aquí y el ahora, permite tipificar las experiencias, cuando hablan de ¿no? Permiten ordenarla, incluso se ordenan en campos semánticos que nos permiten ordenar y nos permiten en todo caso acceder a esos conocimientos en función de estas estructuras de relevancia que estábamos definiendo antes, ¿no? De lo que necesitemos en determinados momentos en función de los lugares que ocupamos en nuestras experiencias, nuestras interacciones en la vida cotidiana. ¿No? Ahí hay otro concepto que me parece central, ¿no? En esta definición que ellos hacen de la vida cotidiana, y se toman mucho tiempo en escribir, ¿no? En describir cómo se construyen en la interacción cara a cara estos conocimientos, que dicen, ¿no? Que la vida cotidiana se aprende, y ahí con H, porque se incorpora, quiere decir, no solo de los aprendizajes, sino que se incorpora en un continuum de tipificaciones recíprocas que se vuelven cada vez más anónimas. La tipificación recíproca, ¿no? La tipificación tiene que ver, es una clasificación que hacemos de las experiencias, y dice que es recíproca justamente por esto que definíamos antes del intersubjetivo. En la medida que estoy definiendo al otro, también me estoy definiendo a mí mismo, ¿sí? Digo, y la definición que tengo de mí mismo incluso se tiene de manera indirecta, porque es en función de lo que el otro me devuelve a partir de esos esquemas, ¿no? Digo, esos esquemas tipificadores ordenan, ¿no? Y nos permiten también comprender al otro, y en la medida en que clasifico mi comportamiento, también estoy clasificando el del otro, no clasifico el comportamiento del otro, estoy clasificando mi comportamiento. Un poco, ¿no? Yo decía de alguna manera que justamente estos fundamentos de la vida cotidiana se ponen en cuestión con la pandemia, y acá ven en esta imagen, ¿no? Yo puse 3 fotos, ¿no? Que aluden un poco a lo que estábamos hablando. Ahora nuestra interacción es cara a cara, pero está mediada por la tecnología, y no, porque decimos que hay aislamiento físico, pero no hay distancia social. Entonces, bueno, ¿cómo es esa interacción cara a cara? Digo, ¿qué características adquiere en este contexto? No para contestarlo, sino como preguntas que podemos hacernos, y que en todo caso Berger y Luhmann nos van a dar algunas pistas para poder ponerle concepto a los fenómenos en los que hoy se está desarrollando nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto que decíamos de lo temporal, la relación temporoespacial que es característica y que ordena nuestra vida cotidiana, es justamente lo que se ha visto interrumpido por la pandemia, ¿no? Digo, el ritmo de el modo en que organizábamos temporoespacialmente nuestra vida cotidiana se vio sí, interrumpido, roto, quebrado por una pandemia que hace que nuestro tiempo y espacio se revuelva de otra manera, ¿no? Ahí hay un fragmento de lo pongo porque está público en las redes sociales, dice, falta 15 días para que termine la cuarentena, no importa cuándo leas esto, ¿sí? Hay algo ahí de lo temporal que cambió y que incluso nos pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay un montón de memes y de, parece interesante recurrir a los memes porque son formas en las que se construye y circula este sentido común, estos conocimientos de la vida cotidiana, donde dan cuenta de cómo, bueno, nos fue costando armar una rutina en nuestra vida cotidiana, ¿no? De repente nos despertamos mucho más tarde, cenamos a un horario que habitualmente no hacemos, a la madrugada nos empieza a dar hambre, nos despertamos, nos está costando dormir, nos dormimos a cualquier hora, digo, ahí, ¿no? Como que nos fue costando armar incluso parte de las orientaciones en el campo de la salud mental, porque toda esta modificación de tiempo y espacio de nuestra vida cotidiana, de que justamente el contacto cara a cara se haya visto puesto en cuestión, nos genera mucha ansiedad, ¿no? Nos genera malestar. Entonces parte de las orientaciones han tenido que ver, o tienen que ver con justamente dar una rutina, ¿no? Digo, ahí lo podríamos leer en términos de Berger y Luhmann, porque lo que nos dicen es, bueno, armate una rutina, a qué hora haces tal cosa, a qué hora haces tal otra, que se asemeje a lo que hacías
¿no? En el tiempo previo al aislamiento físico, claramente no va a ser igual, pero como justamente tiene que ver con esto que plantean los autores, ¿no? Que plantean Berger y Luhmann, de cómo esta realidad de la vida cotidiana, que es esta realidad por excelencia, requiere de cierta organización para poder no solo definirnos, sino definir al otro y definirnos al mundo. Lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Un poco el otro meme aluda de eso, ¿no? Digo, ahí entrando y dice, volviendo de mi cuarto después de pasar todo el día en el living, ¿no? Digo, también hay un uso del espacio que es diferente. Hoy hacemos todo en los mismos lugares. Yo, de hecho, estoy dando clase en el living de mi casa, y por lo general daba clase adentro de la facultad, ¿no? Digo, esas situaciones son, ¿no? Las que quizás hoy en términos de, son, ¿no? De lo problemático que aparece en nuestra vida cotidiana, que requiere que lo reorganicemos, pero que más allá de algunas dificultades o ansiedades o malestares que nos van generando, fuimos en este tiempo reacomodando, y fuimos armando una rutina, fuimos delimitando qué cosas hacemos en un espacio, qué cosas hacemos en el otro, ¿no? Fuimos ahí armando una nueva rutina para comprender esto nuevo que aparece en nuestra vida cotidiana. Me parecía interesante pensar, ¿no? Porque justamente la psicología social también se ocupa de pensar en estos conocimientos, ¿no? En describir los fenómenos o los procesos que están pasando hoy en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para pensarlos en ese sentido.